Quizá una de las cosas que más nos cuesta en esta vida es distinguir o escuchar la voz de Dios. ¿Dónde me habla Dios? ¿De qué formas? ¿No? La verdad que Dios tiene muchas formas de hablarme. Me habla a través de circunstancias en mi vida, me habla a través de personas, me habla a través de algo que me sucede. Y me habla sobre todo, y muchas veces, en el corazón, dentro de mi corazón. A veces es verdad que se confunden las voces, es difícil saber cuáles son las de Dios y cuáles son otras voces que no me ayudan y me llevan por otros caminos. Lo que le pasaba a Samuel es que era joven todavía, como algunos de los que están aquí, y les costaba, de nada, y les costaba conocer la voz de Dios, no conocía la voz de Dios todavía. Era, bueno, pues como nos ha pasado, a mí me ha pasado en la vida, que de repente no sabía si Dios me estaba hablando o no, en qué momento. Porque no sabemos, nos cuesta distinguir esa voz de Dios que habla de forma más sutil, de forma más... Bueno, y como vivimos muchas veces volcados hacia afuera, pues no sabemos tampoco, no somos capaces de escuchar la voz que está dentro. A Samuel le pasaba eso, menos mal que Samuel tenía a Elí, que supo decirle, mira, no, ese es Dios, escúchalo, no soy yo, es Él. Y ahí Samuel empieza un camino de la mano de Dios, cuando le dice esa frase que hemos repetido con mucho entusiasmo, no sé si será real o no, en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Han dicho con mucha alegría, espero que sea verdad, porque a veces en la vida decimos estas cosas y luego se nos olvida que las dijimos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero luego cuando la voluntad de Dios no es la mía, ahí ya, aquí no estoy, Señor. Aquí ya no estoy. Estaba cuando era mi voluntad la tuya, estaba cuando coincidíamos, estaba cuando todo iba bien. Pero cuando de repente hay cosas que no me gustan, cuando de repente las circunstancias, el mundo, la realidad no es la que yo había soñado, entonces nos rebelamos contra Dios, contra la vida, contra el mundo. Y nos enojamos y no queremos escuchar o repetir las palabras del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero justamente esto es lo que nos sana por dentro, la docilidad de esas palabras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena. Sé que lo que tú quieres para mí es bueno. Dios no quiere el mal para mí. El mal que ocurre en mi vida no es que me lo mande Dios. Sucede. Lo que me tiene que dar Dios es la fuerza para llevarlo con alegría, con esperanza, con optimismo y con un corazón nuevo. Pero en realidad Él no se dedica a mandarme cruces para ver si mi voluntad es fuerte o débil. Pero lo difícil es saber cuál es la voluntad de Dios. Lo difícil es saber si estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Y cuántas personas hoy en la vida, en el mundo, viven sin un propósito. ¿Para qué estoy aquí? Viven sin saber para qué están aquí, por lo tanto eso despierta mucha ansiedad, porque parece que cualquier cosa puede ser el para qué estoy aquí. Cuando no tengo claro para qué estoy aquí, cualquier pregunta del mundo, cualquier invitación, parece muy atractiva, parece real. Y a lo mejor no me he parado a pensar qué es lo que realmente quiere Dios para mí. En eso está, como muchos ya saben, hay una pedagogía que es la pedagogía del ideal personal, ¿no? Y que tiene que ver con lo que yo soy, con el nombre que hay en mí. Y podríamos pensar que ese ideal personal tiene que ver con el nombre Kefas que recibe Simón Pedro en ese día. Jesús le da un nombre, pero le da un nombre que está dentro de él. Tú serás Pedro. Y sobre esta piedra después le dirá, construiré mi iglesia, pero la construiré cuando te rompas, no antes. Mientras sientas que tú puedes con la iglesia, no puedo construirla. A veces Dios no puede construir hasta que no nos rompemos un poco en nuestra vida, porque no somos totalmente dependientes de Él. Y lo que quiere es que seamos dependientes de Él, que reconozcamos lo que es objetivo, que es que somos dependientes. Porque la realidad es que somos dependientes. Nos hacen creer que somos autosuficientes, que podemos solos, que si me esfuerzo consigo todo, que si tomo 1000 propósitos de vida, alimentación, salud, deporte y todo, ya voy a ser Superman o Superwoman y voy a poder con todo, hasta que tropezamos, hasta que caemos, hasta que nos confrontamos con la fragilidad. Y lo único que nos salva es la experiencia de la fragilidad, que es lo único que va a salvar a Pedro. Su caída es lo único que lo salva a Pedro. No es lo que lo condena, es lo que lo salva, justamente. Cuando yo sé interpretar o sé vivir la caída, o sé vivir la decepción, o sé vivir el fracaso como el trampolín para crecer en mi vida. Como el camino de salvación en que yo dependo de Dios, como le pasó a Pedro, que experimentó la dependencia de Dios, la misericordia de Dios, de que Dios lo quería y lo amaba con locura. Pero no lo amaba ahora que era fuerte, como en ese momento, cuando se encontró con él en el lago y le pidió que lo siguiera, no.
Después, cuando se lo encontró en mitad de la traición, en medio de su pasión. Ese es Pedro, su vocación de ser roca, roca rota, pero roca. El ideal personal, entonces, lo que hace es mostrarnos un propósito en nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que muchas veces va cambiando, por supuesto, pero hay algo nuclear, algo central que tiene que ver con mi esencia, con lo que yo soy, que es donde me llama Dios, que es donde llamó a esos discípulos que le dijo Juan el Bautista, bueno, ahí está, ese es el Cordero. Ellos fueron detrás y cuando llegan a donde está Jesús algo cambia en sus vidas. Qué bonita es esa escena, ¿no? Yo creo que este Evangelio es uno de los más bonitos, sin duda, de Jesús con sus discípulos. Ese momento que Jesús se vuelve y les pregunta, bueno, ¿qué buscan? Y ellos se quedarán, en ese momento seguramente no sabrían qué decir. Lo primero que se les ocurre es, ¿dónde vives? Sobre todo ahí te podemos hacer más preguntas, pero de momento danos esa posibilidad. ¿Dónde vives? ¿Qué buscan? Y quizás si a nosotros nos preguntan a bocajarro, al salir de misa hoy, ¿qué buscas en tu vida? Pues a lo mejor no sabemos qué decir. No sabemos qué responder a la persona que nos la pregunta y no tenemos una respuesta clara porque no nos hemos parado a pensar ¿qué estoy buscando yo? Cuando comienza este año con 1000 preguntas, con 1000 páginas por escribir, con 1000 meses, bueno, 12 meses abiertos ante mí, con un montón de horas y de posibilidades, ¿qué busco en este año? ¿Qué busco de mi vida? ¿O qué busca Dios en mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide? Pero no me lo pide como una exigencia, sino como un deseo para mi vida. ¿Qué te voy a entregar este año a ti para que crezcas, para que madures, para que seas mejor persona? ¿Qué va a ser este año? ¿Qué es aquello que yo busco en mi corazón? Y esta pregunta hoy nos atraviesa a todos el alma, ¿no? Y nos tenemos que preguntar hoy, después de este Evangelio, ¿qué estoy buscando en la vida? A lo mejor no busco nada. Y vivo un poco superficialmente, viendo a ver qué me regala Instagram. Entonces ahora me motiva esto, mira por aquí, por aquí. Pero no estoy buscando nada. El que está en Instagram no busca nada, ¿verdad? O en TikTok va pasando, ¿no? Pero ¿qué busco realmente? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué me motiva? ¿Qué despierta alegría en mi corazón? ¿Qué buscaban realmente Juan y Andrés? Bueno, pues seguían a Juan el Bautista. Es decir, estaban buscando algo, estaban buscando el sentido de su vida. Y por eso eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista los deriva y les muestra quién es verdaderamente el Cordero, es cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué buscamos? Pues, no sé, déjanos ver, Señor, ¿quién eres tú? No le preguntan, ¿cuál es tu enseñanza? ¿De qué vas a hablarnos? ¿Cuáles son tus mandamientos para que los cumplamos? No le pregunta eso. Solamente le dice, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan. No le dice, no, váyanse. No, vengan conmigo y vean. No sabemos qué vieron, no sabemos qué escucharon, pero lo único cierto es que se enamoraron ese día. Y cuando uno se enamora, pues es verdad que su vida tiene más luz, tiene más fuerza, porque hay una motivación muy grande. Ellos se enamoraron de Jesús ese día. Y por eso va Andrés corriendo a su hermano y le dice, pero es que hemos encontrado al Mesías. No sabemos si su reacción es la que cuentan en la serie Chosen, ¿no? Que no creyó. Puede ser que no creyera. Y que no creyó hasta el momento de este encuentro que relata el Evangelio en que le dice, tú eres Pedro. Entonces ahí sí, ahí cree. Tú eres el Hijo de Dios, claro que sí. A partir de ahí cree cuando le desvela su verdadera identidad y le dice quién es. A partir de ese momento puede que Pedro cambiara el corazón. Muchas veces cuando nos dicen hemos encontrado algo fantástico, hasta que no vamos, no nos lo creemos. Y Pedro tuvo que hacer la experiencia de Juan y Andrés, estar con Jesús. Y cuando estuvieron con Jesús, ahí comprendieron. Muchas veces en la vida tenemos que estar con Jesús para que nuestra vida cambie. Tenemos que dejarnos tocar por Jesús. Tenemos que tener momentos para escuchar lo que Jesús quiere decirnos. Porque qué difícil es realmente hacer silencio en el mundo de hoy. Qué difícil porque hay tentaciones continuas que nos sacan de nuestro centro. Qué difícil es preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides en este momento? Señor, ¿qué hago con esta realidad que tengo? Si una de las cosas que más nos cuesta es pararnos en la vida, tomar un poco de distancia de mi realidad y pensar. Por eso yo les recomiendo, en este comienzo de año, que busquen esos momentos. Qué importante es hacer un momento de retiro, un momento y subir al santuario y estar ahí una mañana tranquilo, pensando en nada y en todo, analizando mi vida, tomando distancia. Tenemos un santuario estupendo. ¿Cuántas horas pasan ustedes en el santuario? No me contesten, pero ¿cuántas pasan? Si tuvieran que pensarlo, ¿cuántas horas paso yo en el santuario? ¿Cuántos días he subido al santuario
sin que me lo exija nadie. No porque haya misa, sino porque he querido. En coche o caminando, da igual. ¿Cuánto tiempo he pasado en el santuario? Hay horas perdidas con esa naturaleza tan... El lugar más maravilloso para encontrarse con Dios es la naturaleza. ¿Cuántas veces subo a esa naturaleza a encontrarme con Dios? Teniéndola al lado. Bueno, al lado más o menos, pero al lado. Hay que subir, todo eso, pero al lado. O sea, tiene un santuario que es un privilegio. Y qué poco lo aprovechamos. Qué pocas horas pasamos en el santuario o en torno al santuario, porque es un lugar santo todo ese lugar. Bueno, pues eso nos ayuda cuando yo tomo distancia de mi realidad, cuando salgo de mí. Está muy bien hacer deporte, está muy bien un montón de cosas, pero otro ejercicio importante es la introspección. Darme tiempo para mí, para estar solo. Y nos quejamos, es que no puedo. Es que la vida, porque claro, queremos responder a todo lo que nos piden, nos exigen, entonces lógicamente nunca somos capaces de decir, no, este rato es para mí. Este momento es para mí, para Jesús, para estar con Él. ¿Dónde vives? Me voy donde vives, me voy donde estás, me voy contigo. Y si no es en el santuario, que queda más lejos, pues me vengo aquí, en la tarde, a la ermita, a la capilla. Ojalá ya dentro de poco tengamos el santuario, de momento pueden venir al hoyo. Y lo contemplan, pero en realidad no hay nada más. O al muro, pueden mirar al muro, como el muro de los lamentos, y lo miran. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a ese momento a solas con Dios? A estar con Él, para descubrir, para saber cómo me habla Dios, porque Dios tiene una forma original de hablarme a mí, que es distinta a la del resto. ¿Cuál es mi forma original? ¿Cómo me habla mi Dios? ¿En qué cosas? ¿En qué momentos? ¿En qué lugares? Eso tengo que buscarlo, es que si no me conozco es muy difícil saber qué quiere Dios de mí. Y es muy difícil repetir esta frase simplemente como un papagayo, que lo podemos hacer, pero no es de corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y me levanto por la mañana con esa frase en la cabeza. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero ¿dónde me estás hablando? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que venga a la Eucaristía o no? ¿Quieres que vaya a tal sitio o no? ¿Quieres que coma esto o esto otro? Hasta eso. Porque Dios tiene que estar en mi vida, tiene que estar en mi vida traspasada por Él. No somos religiosos hasta que Dios traspasa mi vida. Si no somos, eso sí, cumplidores moralistas de la ley de Dios. Pero no somos religiosos hasta que Dios traspasa mi vida, desde el comienzo hasta el final del día. Y no porque esté rezando todo el día, sino porque Dios está presente en mi vida todo el día. Eso es ser religioso. No, lo otro es cumplir normas, que está bien. Pero lo que realmente busca Jesús es que seamos religiosos, o sea, que Dios llegue hasta el subconsciente, nos toque el corazón y marque nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Eso es ser de Dios. Y entonces ya es posible decir, aquí estoy para hacer tu voluntad, porque es evidente. Si estoy contigo, estaré contigo. Donde me vayas, si tengo que ir a misa, a misa, si tengo que ir al cine, si tengo que ir a trabajar, pero estás conmigo. No te dejo en casa, no te dejo en la sacristía, no te dejo, vas conmigo. Eso es ser religioso. De eso se trata la conversión y la vocación. De eso le pasó a Samuel y eso le pasó a los discípulos que a partir de ese momento no pudieron dejar de estar con él. Vamos a pedir al Señor hoy que nos ayude a conocer su voz, que nos ayude a encontrarnos con Él y a descubrirlo en todo lo que hacemos. Eso lo pedimos para que su presencia nos cambie y esa alegría de Juan y Andrés se nos traspase y se nos contagie a todos.